Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este viernes 2 de agosto de 2024. Hoy cerca de las 12:40 del día se activó la alerta sísmica en varios puntos de la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Guerrero. Sin embargo, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico dio a conocer que la activación fue un error derivado de los preparativos para el simulacro del próximo 19 de septiembre. 12:41, tiempo del centro de México, y suena la alerta sísmica. Del día con 40 minutos que se habría escuchado muy fuerte la alerta sísmica en este punto centro de la Ciudad de México. Pero pues tenemos que aguantarnos, hacernos fuertes. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Venía en el metro para acá y cuando de repente sonaron las zonas sísmicas. Pero pues yo conservé la calma y ahí estuve sentada. Sismo como tal, no existió el sismo. Responsable justamente de la activación de la alerta sísmica ya nos dio la información de que haciendo trabajos de mantenimiento y preparativos para el 19 de septiembre, para el próximo simulacro nacional del 19 de septiembre, que se va a hacer además a las 11 de la mañana, activó la alerta sísmica. Y hablando de servicios, el Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Carlota se convirtió en huracán categoría 1. Se espera que alcance la categoría 2 mañana. De acuerdo con el último reporte, se encuentra a 730 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, por lo que se espera que en las próximas horas genere lluvias y chubascos, vientos fuertes, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de la entidad. La Comisión Nacional de Agua y Protección Civil recomendaron extremar precauciones a la población. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los nombramientos de Claudia Sheinbaum para su gabinete ampliado, que ofrezca continuidad también a las mañaneras. Incluso dijo que las declaraciones del Mayo Zambada deben transparentar todas las complicidades y se refirió al caso Ayotzinapa. Celebro mucho que la presidenta electa está decidiendo para continuar informando de manera directa a todo el pueblo de México. Entonces esto es un avance. Hay curiosidad por saber qué pueda declarar el que se dice líder del cártel de Sinaloa. Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo. Solo no mentir, no señalar, por consigna, sin tener pruebas. El caso de Cerón, yo he enviado a los primeros ministros de Israel, a dos, al actual y al anterior, cartas explicándoles la importancia que tiene el que nos ayuden enviándonos a esta persona. Está involucrado en hechos de tortura, dedicados en estos últimos días a buscar a los jóvenes, porque eso es lo más importante. En los reclusorios, ahí están pendientes. Entonces aprovecho para decirle, ayuden, ¿saben dónde pueden estar los jóvenes? Ayúdennos. Nosotros les vamos a dar protección, garantías. Más tarde, el presidente López Obrador acudió a Chiapas junto a Claudia Sheinbaum para inaugurar el Puente La Concordia. Allí el mandatario pidió a la gente mayor hablar con los jóvenes de sus familias para ayudar a reducir la violencia que ha azotado el Estado, considerando que de esta manera podrían transitar hacia el camino de la tranquilidad. Por su parte, la presidenta electa dijo que con el puente se terminan las prácticas de gobiernos anteriores que no beneficiaban a las regiones más pobres o alejadas y que generará la esencia del humanismo mexicano.
a lo que ocurre en Venezuela. Hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral de ese país, Elvis Amoroso, ratificó por segunda vez la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo pasado, con el 96.87% de las actas de votación, sin que todavía la institución publique los resultados desglosados como indica la normativa electoral. De acuerdo con la información, Maduro obtuvo más de 6.4 millones de votos, representando el 51.95%, mientras que Edmundo González, el candidato de la oposición, consiguió 5.3 millones de votos con el 43.18%. Más tarde, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó la entrega de los documentos legales de relevancia jurídica para investigar y certificar los resultados de la elección presidencial. En el acto estuvieron presentes 9 de los 10 candidatos, con excepción de Edmundo González, quien no ha hecho pública la razón de su ausencia. El resto firmó un documento en el que se comprometieron a aceptar el fallo que se emita. Nicolás Maduro criticó a su rival por no presentar su escrutinio, al acusarlo de estar escondiéndose, incluso de no querer dar la cara. Por cierto, Maduro también habló sobre el comunicado conjunto que ayer emitieron México, Brasil y Colombia para pedir una solución institucional sobre los resultados de la elección, el cual calificó como muy bueno y agradeció a los 3 países por buscar la paz. También habló sobre la postura de Estados Unidos, reconociendo el triunfo de Edmundo González, mencionando que se trata de una trampa para justificar un golpe de Estado. Además, denunció que bandas criminales planean un atentado en las marchas convocadas para mañana de la oposición e incluso amenazó con preparar 2 cárceles de máxima seguridad para albergar a los manifestantes detenidos. A las 2 horas que se pronunciaron los presidentes de Brasil, Colombia y México, fue la declaración de Blinken. Y sale a decir que ellos tienen los resultados. Naguará, pues, diríamos desde aquí. O sea, Blinken, el Departamento de Estado, tiene los resultados. Lo que tiene es la trampa que intentaron imponer con la guerra cibernética el domingo. Eso es lo que tienen. Bueno, y más países se han sumado a reconocer el triunfo de Edmundo González. El gobierno de Ecuador lo consideró como legítimo ganador, respetando la voluntad del pueblo venezolano. El canciller de Uruguay afirmó que es claro para su país que obtuvo la mayoría de votos. De igual forma, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que es claro su triunfo como presidente electo, mientras que Costa Rica señaló que Nicolás Maduro no recibió la mayoría de votos de los venezolanos, siendo indiscutible el triunfo de Edmundo González. Le agradezco a la politóloga Alina Duarte que esté con nosotros para hablar sobre lo que vive Venezuela. Buenas noches, Alina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por su valioso tiempo. Corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido usted viene regresando de Venezuela, ¿no? Así es, estuvimos una semana por allá. ¿Y qué nos puede platicar de la situación que se vive por allá ante esto? Pues mira, en realidad quisiera decir que esto es nuevo, cuando en realidad esto ha sido el panorama de las elecciones de los últimos al menos 10 años. Hay sectores de la derecha que se han negado sistemáticamente a reconocer los resultados electorales, elección tras elección. Este es el proceso número 32 electoral en los últimos 25 años y ha sido este grupo en varias ocasiones representados por los mismos actores, llámese María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles, los que sistemáticamente desconocen este resultado. Hoy vimos que pues son 9 de 10 candidatos presidenciales los que deciden reconocer estos resultados y bueno, la situación en realidad en Venezuela es la verdad de bastante calma. Fueron las siguientes 24 horas las que fueron incertidumbre el día lunes, con algunos bloqueos que se conocen como guarimbas. Más allá de esos puntos focalizados, incluso también llama la atención que fueran en hospitales, por ejemplo, lo cual pues lejos está de las demandas democráticas. Se prendió fuego a algunos hospitales. Pues la verdad es que la situación ha venido a calma. Ambas posturas ideológicas, sobre todo de izquierda, de derecha, representada por María Corina Machado, han convocado a movilizaciones que se desarrollaron, la verdad, en bastante calma durante los siguientes días. Mañana, como bien anunciaban, pues van a haber otras movilizaciones que se espera nuevamente sean en tranquilidad. Creo que independientemente, o al menos lo que me tocó atestiguar en esa jornada electoral, es que independientemente de la postura política,
La inmensa mayoría de la población venezolana quería paz después de altercados que se suscitaron en 2016, 17, 2019, donde varias personas perdieron la vida. Yo creo que por esa misma razón, al unísono se pedía paz. Entonces creo que por ahí va, creo que la necesidad de una población que quiere certeza sobre los resultados y que en ese sentido se expresará también este fin de semana. Sin embargo, las imágenes que vimos el lunes, incluso por ahí el martes, pues no fueron muy tranquilas las protestas, ¿no? Incluso dábamos a conocer que han sido 12 las personas que han muerto en estas protestas, e incluso los detenidos que Maduro hoy dijo que los va a mandar a prisiones de máxima seguridad. Claro, hubo puntos focalizados en lugares que pues en realidad gobiernan la ultraderecha en Venezuela. Eran estados donde se esperaban algunas de estas manifestaciones. Hubo también muchísimo ruido en redes sociales con mucha descontextualización de movilizaciones. Incluso se detectaron en tiempo récord bastantes fake news en donde muchas de estas imágenes correspondían a movilizaciones de otros años, y donde hubo estos puntos de altercados, pues efectivamente fue, y hay que decirlo, por ejemplo, en el estado de Bolívar, quien fuera asesinada era una mujer del lado del chavismo, ¿no? Que fueron y atentaron en contra de su vida. Entonces, digamos, sí hay que precisar cada uno de estos puntos de los focos de violencia en los cuales se desarrollaron. Insisto, para el día martes, yo me atrevería a decir, la situación estaba ya mucho más controlada. Claro. Lo que sí es que así como hay un sector de la población que está, digamos, no está de acuerdo totalmente legítimamente con los resultados, pues hay otro sector que también está saliendo a las calles a defender esa voluntad expresada en las urnas. Entonces, claro, sí han sido focos muy, muy particulares los que se han desarrollado en estas horas. Ahora, Nicolás Maduro se ha ido arremetido contra Estados Unidos en específico, y te quiero preguntar, Alina, tú que estuviste allá y pudiste platicar con la gente, ¿la población venezolana percibe de la misma forma a Estados Unidos como un estado injerencista que está tratando de meterse a Venezuela? Claro, bueno, mira, durante los últimos años, desde el gobierno de Barack Obama, se han implementado cerca de 950 sanciones económicas financieras en contra del gobierno de Venezuela, que han repercutido directamente en la economía nacional. Eso, evidentemente, creo que hay conciencia de la gente de que hubo escasez de medicinas, de comida, lo cual pues ha fortalecido incluso la producción nacional durante los últimos años, y es una recuperación económica. Digo, a mí he tenido la fortuna de viajar constantemente, al menos cada ciertos meses a Venezuela, y me consta esta recuperación económica durante los últimos 2 años. Entonces, claro que hay una conciencia sobre una maquinaria, ¿no?, por parte de Estados Unidos, toda vez que incluso también ha sido Estados Unidos quien ha reconocido pues a gobiernos ilegítimos que se han autojuramentado, como el de Juan Guaidó en el año 2019, que era claramente un golpe de Estado, o como ahora Edmundo, que pues también había que explicar cómo 9 de 10 candidatos reconocen los resultados electorales, pero Estados Unidos decide reconocer a otro. Entonces, hay un sector amplio de la población que está decidida a nombrar, ¿no?, esa injerencia de Estados Unidos, y hay otro sector que abiertamente pide la intervención directa de Estados Unidos y del Comando del Sur. A través de redes sociales yo difundí algunas de estas fotos donde la gente en la calle explícitamente en estas movilizaciones de ultraderecha pide la intervención estadounidense, que no es ajena de la situación que también se repitió en 2019, en el 2016 o incluso en el 2013, donde claramente Estados Unidos, incluso, vaya, hay que recuperar las propias declaraciones de Donald Trump en días pasados diciendo que buscaban ir por el petróleo de Venezuela. No lo decimos nosotros, no lo dicen los venezolanos, lo dice Donald Trump, y en su momento, 2017, su propio asesor de seguridad nacional, John Bolton. Y el hecho de que países como Uruguay, como Ecuador, entre muchos otros del continente, estén abiertamente también reconociendo a Edmundo González, ¿genera la misma reacción entre la población venezolana? Vaya, ¿y no terminaría siendo como terminarse aislando del continente? Pues esta situación ya la vimos en el año 2019, varios de estos gobiernos tomaron una postura estrictamente a los intereses, digamos, hubo un grupo, ¿no?, que se alió, en ese momento se llamó el Grupo de Lima, que buscaron aplicar la Carta Interamericana en la OEA, no lo lograron, entonces decidieron crear un grupo paralelo que se llamó el Grupo de Lima, en donde México tuvo participación. Sin embargo, bueno, ahora las condiciones son distintas. Hay grupos de la región que buscan que, pues creo que lo que todos tenemos en sentido común, que es que se esclarezcan los resultados ya se esclarecieron, se tiene el 100% de las actas, la derecha
insistió en que tenía el 80% de las mismas, lo cual no pudo comprobar. Tuvimos más de 1,000 observadores electorales de diferentes países, que no tenemos una sola prueba de fraude durante estas elecciones. Entonces, bueno, digamos que hay ciertos países que tienen agendas particulares que se vienen repitiendo desde hace años. Entonces, yo no creo que sea un aislamiento, yo simplemente creo que hay posturas cada vez más a favor de la soberanía, en contra de la injerencia, y hay otros países que claramente tienen el deseo, ¿no?, de responder a agendas que no necesariamente son las agendas de la población venezolana. Entonces, este libreto, digamos, ya lo vimos en el caso de Venezuela, específicamente en abril, mayo del 2019, lo estamos viendo repetirse, pero habrá que recordar también quiénes son estos actores que piden democracia, que es, por ejemplo, la OEA, la misma que dudó de las elecciones en Bolivia en el 2019 y que dejó un saldo de 57 personas asesinadas, ¿no? Entonces sí hay que poner en su justa dimensión quiénes son los actores que enarbolan la democracia, o personajes incluso de la derecha mexicana que van y piden democracia en Venezuela, cuando, por ejemplo, Vicente Fox fue el propio que orquestó el fraude electoral en el 2006 aquí en México. Entonces, vaya, digamos, sí hay que situar cada uno de estos actores, porque si no, entonces creo que sería muy responsable creer que algunos están a favor o en contra de Maduro, cuando lo que se está exigiendo es que se respete la democracia del pueblo de Venezuela. Pues Alina, le agradecemos que nos haya regalado su valioso tiempo y con esta experiencia que vivió estando en Venezuela apenas hace un par de días. Que tenga una excelente noche. Igualmente, saludos y abrazos a todo el auditorio. Gracias. A 2 semanas de que se lleva a cabo la Convención Nacional Demócrata en Chicago, este viernes Kamala Harris obtuvo los votos necesarios para ser designada oficialmente como candidata presidencial de su partido para las elecciones de noviembre. De acuerdo con el Comité Nacional Demócrata, hasta ahora es la única aspirante en el proceso de nominación virtual en la que participan cerca de 4,000 delegados de todo el país y que finalizará el próximo lunes a través de redes sociales. Harris calificó como un honor ser la candidata de su partido y que aceptará la nominación la próxima semana. También hubo felicitación del presidente Joe Biden, quien externó sentirse orgulloso de ella. Vamos hasta Washington con nuestro compañero José López Zamorano. Buenas noches, José. Entonces, pues ya se podría decir es un hecho, ¿no? Kamala Harris será la candidata, solo habrá que estar a la espera de ver quién será su fórmula para la vicepresidencia. Así es, Pedro, buenas noches. Este arroz ya se coció, como lo supimos ya oficialmente. Ella obtuvo ya la mayoría de los alrededor de 400,000 delegados que hasta hace unas semanas estaban directamente en la bolsa de Joe Biden. Esto quiere decir que a pesar de que el voto va a continuar, técnicamente hasta el propio lunes, no va a haber sorpresas, no va a salir un conejo del sombrero del mago, ella va a ser la nominada presidencial del Partido Demócrata. Técnicamente también tiene que haber una confirmación oficial, un voto persona por persona, el primer día de la convención, el 19 de agosto en Chicago, pero obviamente esto ya está cocido y como bien dices, el siguiente paso va a ser la elección de su compañero vicepresidencial. Sabemos porque así se ha comentado en los últimos momentos, Pedro, que este fin de semana se va a reunir ya con los 6 finalistas. Estamos hablando de 2 gobernadores, un senador y un secretario de Estado, específicamente el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. También el senador, astronauta, veterano de guerra de Arizona, Mark Kelly, y un miembro de su propio gabinete, de Joe Biden, que es el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, que compitió por la nominación presidencial en 2020 y es que es el único de los 6 que es abiertamente homosexual. Todo parece indicar que ella va a escoger a alguien de uno de estos estados clave que hemos comentado, Pedro, que van a definir la elección. Estamos hablando de Arizona, Nevada, Georgia, Minnesota, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Parece ser que en la delantera está el gobernador Shapiro de Pensilvania, un estado que tiene el mayor número de votos electorales de estos estados y que por lo tanto sería clave para restablecer lo que se ha llamado la pared azul de Blue Wall, esos 3 estados en el medio oeste industrial de Estados Unidos que podrían ser decisivos de cualquier manera. Y en ese marco, Pedro, pues grandes noticias para la campaña de Kamala Harris, en el sentido de que logró recaudar en el mes de julio solamente $310 millones. Alrededor de más de $1,000 millones ya están recaudados en su campaña. Obviamente ha habido gastos, hay muchos anuncios publicitarios. En este momento tiene $377 millones en la bolsa, $50 millones más
que el señor Donald Trump y los republicanos. Y también pues comentar, Pedro, que parece ser que sí le dio miedo finalmente al señor Trump debatir con Kamala Harris. Estaba programado el debate conforme lo habían acordado con la campaña de Biden para el 10 de septiembre. Todo parece indicar, según las últimas declaraciones de Trump, que no lo va a hacer. Dice que para qué si todo el mundo ya lo conoce, y al contrario, Harris en todas sus apariciones de campaña ha retado a Trump a que debatan, y el tema de mayor contención en este momento, Pedro, es lo que se conoce como el Proyecto 2025, una agenda, un manifiesto de más de 900 páginas de extensión, que fue creado por ex colaboradores de Trump que trabajan ahora para la muy conservadora Fundación Heritage, que todos conocemos, y que básicamente busca transformar lo que ellos califican como la segunda revolución de Estados Unidos, desmantelar programas sociales, restablecer todas las políticas antimigratorias, acabar con el aborto, vamos, y esta bandera la están usando de alguna manera los demócratas para impulsar todavía más este entusiasmo que se está viendo evidentemente en las encuestas a favor de Harris, que ya logró borrar la desventaja que tenía Joe Biden en estos 6 estados importantes, y que por este momento tiene el impulso necesario para probablemente tener la delantera hacia las elecciones del 5 de noviembre. Que además a quien más le favorecería un debate sería Kamala Harris, ¿no? Porque la hemos visto en esta época reciente, pero no la habíamos visto tampoco con tanta enjundia y con tanta fuerza a lo largo de toda su administración como vicepresidenta, si acaso alguna vez en el Senado, pero siempre la veíamos detrás de Joe Biden, siendo la que se levantaba a aplaudir y a que hacía que los demás aplaudieran. Entonces, digamos, pues nada tonto Donald Trump dice, ¿para qué me expongo, no? Absolutamente, tienes toda la razón. Hemos visto una nueva Kamala Harris. Recordemos que en la campaña de 2020 cometió muchas torpezas cuando buscó ser la candidata presidencial demócrata, y como bien dices, en la administración como vicepresidenta se decía que estaba perdida en acción. De hecho, algunas encuestas mostraban que solo había una política más impopular que Joe Biden, y era Kamala Harris, porque tuvo un papel tan secundario, tan gris de verdad en esta presidencia, que básicamente había desaparecido de las cámaras de televisión, y cuando le encomendaron algo que fue la misión imposible de tratar de controlar la frontera, o por lo menos de restablecer contactos con los líderes de los países de Centroamérica y de México. Recordemos que fue precisamente su primer viaje al extranjero a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues obviamente no llegó a ninguna parte porque quería lidiar con las causas estructurales de la inmigración, y obviamente no había dinero para acabar con eso. Exactamente. Pues José, qué gusto, como siempre, poder platicar contigo. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya regresamos. Mi estimado Rapé, qué gusto como cada viernes. Querido Pedro, el gusto es mío. Y traemos cartoncitos. No me digas que de Venezuela. Claro, y hay de tocho morocho, porque sí, o sea, aquí sí traje de... Mezcladito. Mezcladito. Ah, muy bien. Porque los moneros no perdonan. Y bueno, pues Nicolás Maduro también se pone de pechito. Vamos a ver. Sea lo que sea, vamos a ver los cartones con la venia de Cartoon Movement y de Cartoon for Peace. Vamos a empezar con el Rodríguez desde México, que también es parte de Cartoon Movement, y nos presenta este cartón de un tío Sam donde quiere meter su cuchara, gasolina, en la urna de Venezuela. Y ahí se ve el perrito, ¿ya lo viste? Sí, Almagro. Que tiene la DEA. La OEA, ajá. La OEA, la OEA. La OEA. Vámonos con el que sigue, que es McDonald's desde Estados Unidos. Mira nada más esta joya de cartón, es un juego de la imagen, el paraguas. Uy, claro. Es el bigote de Maduro que protege a China y a Rusia. Y en el bigote está la palabra el petróleo de Venezuela. Exactamente. Que es el interés que tiene Rusia y China. La joya de la corona. Que ya veremos próximamente Maduro con Putin. Así es. Va a ser Vamos con el que sigue. Miguel Villalba, el chico triste, es un español a quien le mando un abrazo de Cartoon for Peace. Y bueno, la dinamita que le pone Estados Unidos en el bolsillo a Maduro. Vámonos con el que sigue. Tiago desde Brasil. Mira nada más, ahora que son las Olimpiadas, el levantamiento de pesas es un Pinocho doble. Levantamiento de mentiras. De mentiras. Así que les dije que había de todo. Gárgalo, perdónenme por favor, si quieren pásenlo rápido. Gárgalo desde Portugal nos regala este cartón que no necesita explicación. A ver, y vamos con el que sigue, que es Estelina, es una monera que vive en Taiwán y bueno, pues por arte de magia, Maduro. Pero me llama la atención la percepción que hay de los moneros en diferentes partes del mundo. Portugal, Taiwán.
sobre el tema. Porque es lo que leen, o sea, hay que también revisar qué están leyendo, qué información está llegando nada más. Ajá. Y bueno, lo demás, el algoritmo no les deja ver la otra parte. Sí, que es importante. Muy interesante eso. Osama Hayek desde Jordania nos regala esta joya donde vemos a un Netanyahu. Que fue en su visita, ¿no? Así es, sí, está su visita. En el Congreso, mira más la regadera, por eso me pareció un cartón muy afortunado. Sí, la regadera del Capitolio, ¿no? Vámonos con el que sigue. ¿Te acuerdas de la inauguración de los Olímpicos? No, bueno, Matt Hayek nos regala esta joya. Y mira, ahí está Donald Trump al fondo y está Joe Biden. Así es. Y del otro extremo extrema, Gaza, destruida. Y el señor Netanyahu ahí. Así de insolente es la escena. Vámonos con el que sigue. Mikhail Sivci de Turquía nos regala esta joya con lo que pasó. Ya ves que asesinaron a un líder. Bueno, pues esto es lo que pasa. Cuando quieres cortar un árbol, pues resulta que todos hay más. Y para terminar, es un cartón muy duro, muy feo, muy triste de Kamal Sharaf desde Yemen, donde vemos lo que pasó con el asesinato de otros periodistas de Al Jazeera. Caray. Querido. Pues, mi estimado Rapé. Mi querido Pedro. Crudos los cartones, pero es la realidad. Creí que yo estaba crudo, no estoy crudo. Mañana quizás. Mañana. Por ahí del domingo. Por ahí del domingo seguro. Oye, hay que descansar. Hay que descansar. Es viernes. Pesada. Es viernes. Sí. Te vemos la siguiente semana. Muchas gracias, mi querido Pedro. Gracias. Nos vemos. Viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios. ¿Se ha preguntado usted a qué le tiene más miedo hoy la generación X? A ver, Jesús, cuéntanos, bienvenido. Hola, pues primero que nada, gracias y gracias también a todo el auditorio. Es una pregunta que es un poco obvia, ¿no? Y que al principio tiene que ver con el tiempo y con la edad. De inicio, veamos qué es la generación X, ¿no? Y son los nacidos entre más o menos 1965 y 1980, que hoy tienen entre 44 y 58 años. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, más allá de todo lo que han vivido, pues están cerca de terminar su vida laboral a 2 años, y eso quiere decir que, pues, hoy su temor común es que 48% cree que necesita un milagro para jubilarse. Que si bien han estado trabajando toda su vida, pues no creen que tienen lo suficiente para tener ese sueño de cómo imaginan su retiro, de tener la libertad para hacer lo que quiera, que imagina y que sueña 54% de los que ya están cercanos a jubilarse, y pues 25% está ya predestinado a que va a tener que vivir frugalmente, y 21% dice no voy a tener otra opción que trabajar. Toda la vida, ¿no? Pues sí. Sin embargo, pues bueno, hoy, de acuerdo con un estudio de Natixis sobre esta generación que está a punto de jubilarse a nivel global, el promedio de ahorro es de $150,000. Estamos hablando de que eso equivale hoy a unos 2.87 millones de pesos. Y en México, quienes han ahorrado algo para su retiro, estamos hablando a través del sistema de Afores y de los sistemas de pensiones del Estado, son 75.12 millones. De los cuales 56 están en las Afores y unos 18.6 en los sistemas públicos. Y lo grave en México es que el saldo promedio de las cuentas es de 6,600 pesos. ¿Qué? Obviamente, sí, es un saldo bajo, tomando en cuenta que son 75 millones de cuentas. Pero, obviamente, quien ha trabajado más, ha ahorrado más. Y si bien hay personas que tienen ahorrados 1,5 millones, 2 millones, porque han tenido buenos trabajos, una vida laboral estable y tal, hay quien tiene quizás 50,000 o menos, y que eso, de acuerdo con la expectativa de vida, pues les tiene que alcanzar para 20 años más. De ahí que, pues, este estudio pues revela que la situación pues pone un poco los focos rojos sobre pues la economía mundial y lo que va a tener que pasar para esto. Sin embargo, también hay un componente que es, hay una buena parte de esta generación que ha ahorrado porque
de los puestos, digamos, altos puestos de mando que existen en el mundo, 51% están en manos de la generación X, que tiene posibilidad todavía de tener y formar un buen patrimonio y que, bueno, pues, aunque tener un buen salario no significa la previsión que se requiere para poder ahorrar, pues vemos que sí hay una mayor conciencia del ahorro. Y aquí hicieron un ejercicio interesante que fue comparar cómo ven los riesgos a futuro la generación X que está ahorrando versus los inversionistas. Y ahí lo que encontramos es que, pues si bien la exposición a la volatilidad les da igual a ambos, la pérdida de riqueza sí les importa mucho más a la generación X. Los rendimientos menores al mercado, por supuesto, duplica lo que los inversionistas están viendo. No tener acceso a dinero es una de las preocupaciones fundamentales para 11% de la generación X, sobre pues 7% del inversionista, que le da pues un poquito igual. ¿No? Y no alcanzar también los objetivos de inversión. Ahí sí, pues ya no hay forma, ¿no? El tiempo te marca que es hasta donde puedes llegar, y para el inversionista pues sí significa su comisión. De ahí que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta gente que ya de alguna manera tiene un asesor tradicional y que ha tenido cómo llevar su carrera, pues de alguna manera tiene ya previsto esto. Quien no, si hasta hoy no estás en la generación X y no has tenido acceso a un asesor financiero o no has ahorrado, lo que recomiendan los expertos es que si estás en la parte baja de la generación X, en los 40, tienes que ahorrar entre 50 y 60% de tu salario. Órale. Y si estás ya en el quinto piso, hasta 70%. Pero lo más importante es cambiar además también la mirada con la que ves el approach al dinero. No es lo mismo solamente ahorrar, sino formar patrimonio, porque significa tener durabilidad de largo plazo en inmuebles, en joyas, en activos, arte, que cuando llegue el tiempo de retiro puedas convertir en algo para subsistir. Así, entonces es un tema sumamente complicado, que no es exclusivo tampoco de la generación X, ¿no? Los millennials también estamos en esa preocupación, en ese miedo de lo que va a pasar con nuestro retiro. Exacto, los millennials y los centennials, pero justo aquí es donde viene esto, ¿no? En México no hablamos mucho de dinero y se ve hasta como un prejuicio. Entender la diferencia entre ahorrar y formar patrimonio puede hacer la diferencia para las siguientes generaciones. Muchísimas gracias, mi estimado Jesús. Gracias a ti y al auditorio. Nos vemos la siguiente semana. Pausa y regresamos. Alex Loe, buenas noches. Otra medalla para México. Otra medalla para México. Las buenas noticias siguen corriendo. Nos está yendo bastante bien en este proyecto París. Hoy fue un muy buen día para los mexicanos, hay que decirlo. Nos bañamos de plata justamente en los clavados. Ya la teníamos presupuestada, hay que decirlo, con Juan Celaya y Osmar Olvera, que la verdad hacen una excelente actuación. Y yo creo, no sé qué opine el auditorio, que esa plata a mí me sabe a oro. Oye, inclusive, es que en algún momento pusieron a temblar a los chinos, ¿no? Sí. Hay una toma luego de un clavado que hacen, creo que era la cuarta ronda, en donde enfocan a los chinos y se les ve el rostro de preocupación. Se llevan las manos a la cara completamente porque dicen, ya perdimos el oro. La verdad es que es una actuación estupenda y me llama mucho la atención las declaraciones después de su participación, porque inclusive Juan Celaya decía, no me acuerdo de haber competido, o sea, de los nervios se les borró el recuerdo y dice, no recuerdo en qué clavado íbamos, no recuerdo cuál había sido la actuación, pero así es, nos vestimos una vez más de héroes, nos traemos la plata a nuestro país. Todavía a Osmar Olvera le queda una competición individual y Juan Celaya ha terminado su participación en Proyecto París, pero todo pinta para que le vaya muy bien también a él en lo individual. Qué buena escuela ha tenido México, ¿no? En el tema de clavados. Sí, de hecho es la disciplina que más medallas atrae a nuestro país. Te lo comentaba antes de que justamente empezara Proyecto París. Ahorita sumamos 16 preseas en la historia, solamente una de oro en 1956. Imagínate, sí. Hace muchísimo tiempo que no podemos sumar una dorada, pero la verdad es que yo creo que la plata hay que reconocerla, hay que aplaudirla. Hicieron un excelente trabajo, estamos muy orgullosos de todos ellos y también, por supuesto, se lo aplaudimos desde México, ¿no? Exactamente. Oye, a ver, ¿y qué otra posibilidad tenemos?
Tenemos la posibilidad en boxeo con Marco Verde, sin embargo, ahí no tenemos tan buenas noticias. Se lesionó la mano derecha en su último combate. Hay que recordar que pues él es una gran posibilidad. Venció a Mozambique y ahora va contra el representante de la India, pero hoy nos reportaron justamente que tiene la mano derecha lesionada, pero dicen que con recuperación y va a estar, el día de hoy estuvo haciendo terapia porque mañana sería su competencia. Mañana tendría que subir al ring y recordemos, de ganar esta pelea aseguraríamos medalla, otra medalla para nuestro país y pues igualaríamos lo que hicimos en Tokio, las 4 medallas, pero ahora nos fue mejor porque tenemos más de plata que de bronce. Entonces, por ahí también hay posibilidad con Marco Verde. Esperemos la recuperación de su muñeca en particular. Él menciona que tiene el dolor en la muñeca un poco más arriba. Con terapia yo creo que sale y que puede estar perfecto para mañana combatir al representante de India y poder sumar esa medalla. Imagínate una de bronce, ¿por qué no? Inclusive una de plata. Oye, el fin de semana que hay que prestarle atención. El fin de semana al boxeo, él también boxea el día de mañana y a los clavados en lo individual con Olvera y también a Uziel Muñoz, que pasó a la final de lanzamiento de bala. Importante, ningún mexicano había llegado a esta instancia, ningún mexicano en la historia. Él lo hace y aparte lo hace con un mensaje hermoso dedicándoselo a su hermano, que bueno, se lo prometió y cada una de sus competencias y cada una de sus preparaciones va dedicada hacia él y nos manda un mensaje muy importante de luchar por tus sueños, porque justamente él decía que fue víctima de muchos prejuicios, de mucho bullying y hoy en día está en una final y ya nos prometió una medalla también él, entonces podríamos sumar este fin de semana por lo menos 2 o 3 medallas. Al menos son buenas noticias, ¿no? Que en disciplinas que no habíamos incursionado o que no habíamos tenido tanto éxito, le está yendo bien a México. Tuvimos el caso del surf también, con Alan Cleland, entonces son buenas noticias. Oye, he estado viendo estos días en una plataforma de streaming una serie muy buena de Simone Biles. Sí, una serie, 2 capítulos, 45 minutos aproximadamente cada capítulo, de la mejor gimnasta de todos los tiempos, Simone Biles, y que justamente el día de hoy les traemos un dato curioso para que usted lo platique este fin de semana en la mesa con toda la familia. El leotardo de Simone Biles está valuado en 60,000 pesos mexicanos, aproximadamente $3,000, y bueno, está diseñado con piedras Swarovski y bueno, también está diseñado por diseñadores muy importantes estadounidenses y 2 marcas que se unieron para poder hacer estos leotardos, que representa por supuesto todo el esfuerzo, y el mismo que trae por supuesto todo el equipo, y aparte trae un dije de cabra que igual está valuado aproximadamente en 50,000, 60,000 pesos. Entonces trae más de 100,000 pesos cada que compite puesto. Usted es la mejor de la historia. Y se merece lo mejor. Se merece eso y más. Y a ver, justamente en el documental ella habla de esa presión de ser la mejor. Entonces, véalo, porque ahí habla justamente de la presión, el hate, digamos, que recibió cuando renunció en Tokio, pero lo hizo por priorizar su salud mental. Y entonces ese es el mensaje que ella manda con eso: prioricen la salud mental más allá del tema de la disciplina y de querer ganar todo el tiempo. Se nos fue el tiempo, Alex. Se nos fue el tiempo volando, pero no se pierdan a los mexicanos este fin de semana. Nos vemos el lunes, ¿no? Estaremos aquí el lunes dándoles toda la información. Perfecto, gracias, y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta el lunes.